Bienvenida. Hoy abrimos una ventana bastante singular, ¿eh? El Diario Oficial de Uruguay con fecha de hoy mismo, 15 de octubre de 2025. Quizás no es lo primero que uno lee con el café, pero bueno, es una radiografía fascinante de cómo funciona el país, digamos, en el día a día. Y nuestra idea hoy es justamente esa, ir un poco más allá de la letra chica, ¿no? Queremos descifrar qué nos dicen estas páginas. Sobre las decisiones del gobierno, claro, pero también sobre cómo se mueve la economía, cómo cuidamos la cultura y hasta esos trámites más personales de la gente. ¿Qué historias se esconden detrás de tanta resolución y tanto aviso? Bueno, vamos a ver. Exactamente, porque el Diario Oficial no es solo un boletín, es donde todo adquiere validez formal, ¿viste? Los actos administrativos, los legales, los comerciales, es el registro público por excelencia. Así que mirarlo nos da una foto, una instantánea, quizá fragmentada, pero muy precisa del Estado y la sociedad interactuando en un momento dado. Bueno, arranquemos entonces por la maquinaria del Estado, la administración pública. Vemos movimientos de personal, por ejemplo. En Economía y Finanzas aceptan una renuncia, una funcionaria que no va a integrar tribunales de concurso. Sí, Blanca Leticia Alves. Y fíjate que nombran reemplazos enseguida. Silvina Milioto, de Recursos Humanos, para un grado, y Patricia Rodríguez, que ya era suplente electa, para otro. Lo interesante es el mecanismo que prevén, ¿no? Si se acaban los funcionarios electos disponibles, Recursos Humanos asume esa función. Claro, para asegurar la continuidad. Exacto. Muestra esa necesidad del sistema de que los procesos sigan andando, especialmente en selección de personal. No son solo nombres, es el sistema funcionando. Y también vemos cómo el Estado interactúa más directamente con la gente, ¿no? Con las notificaciones de multas de tránsito. Del Ministerio de Transporte. Resoluciones 196 y 197. Exceso de velocidad detectado por equipos electrónicos en rutas nacionales. Así es. La publicación acá es el método formal de notificación. Y ojo, no solo el Ministerio Central. También están las intendencias. Vemos avisos de Canelones, de Maldonado, notificando multas parecidas. Exceso de velocidad, mal estacionamiento, patente impaga. Y con plazos para presentar descargos. Claro. Ahí se ve bien cómo funciona la descentralización, ¿viste? La aplicación diaria de las normas viales. Y encontré algo que me llamó la atención. Un decreto del Ministerio de Trabajo otorga un cómputo jubilatorio especial. 7 años por cada 6 trabajados. Ah, sí, para el personal de medicina forense del Poder Judicial. ¿Qué implica esto exactamente? Bueno, es un reconocimiento formal, digamos, a condiciones de trabajo que son riesgosas. Aplica a médicos forenses, sí, pero también a autopsistas, técnicos auxiliares, fotógrafos, antropólogos forenses. O sea, a todo el equipo que está expuesto. Exacto. La justificación viene de los riesgos químicos y biológicos que constató la Comisión de Servicios Bonificados. Es importante igual aclarar que se necesita un mínimo de 10 años de servicio en esas tareas específicas, ¿eh? No es para cualquiera que pase por ahí. Entendido. Es un reconocimiento, pero con condiciones. Plantea preguntas sobre cómo se valoran otros riesgos en el sector público, ¿verdad? Sin duda. Es un tema interesante para seguir. Siguiendo con los ministerios, veo avisos del Ministerio de Ambiente, de la DINAGUA, la Dirección Nacional de Aguas. Convocan audiencias públicas. Sí, por solicitudes de uso de agua. Para represas parece, fines de riego o abrevadero para ganado. Mencionan a Julio César Gotero Butín, a Galfarm S.A., Villarrosa S.A. en Colonia, Rocha, Soriano. Estas audiencias son cruciales. Son el espacio formal, o deberían serlo, para intentar equilibrar las necesidades productivas, del agro, en este caso, con la sostenibilidad ambiental y los derechos de otros usuarios. El agua es un recurso clave. Y la publicación y la audiencia buscan garantizar transparencia, se supone. En teoría sí, es el procedimiento establecido. Y para cerrar esta parte de administración, un vistazo rápido a otras cosas. El Mides intimando a una cooperativa por fondos. El INAO declarando una renuncia tácita por abandono de cargo. La Jefatura de Policía de Montevideo citando agentes para expedientes internos. Una muestra de la diversidad de la gestión diaria del Estado, ¿no? Desde lo macro hasta el seguimiento individual de funcionarios. Totalmente. Ahora, cambiemos algo con una perspectiva más de largo plazo, quizá. La protección del patrimonio cultural. Veo resoluciones del Ministerio de Educación y Cultura. Ratifican declaraciones de monumentos históricos nacionales.
Es solo una formalidad. Bueno, parece una formalidad, pero es importante. Se trata de subsanar una omisión. El decreto 5.991 exige que estas resoluciones estén numeradas correlativamente y se publiquen. Así que esta ratificación asegura la validez formal de declaraciones que se hicieron en 2020 y 2022. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación es la que está detrás de esto, claro. Entiendo. ¿Y qué monumentos se ratifican? El Garage Central en Montevideo. Diseño de Julio Vilamajó, de los años 30. Con esa estructura tan audaz, ¿viste? Esa parábola de hormigón de 11 metros de altura. Impresionante. Vilamajó en su fase modernista muestra esa monumentalidad, esa sinceridad estructural que buscaba. Y hoy alberga la flota del Ministerio de Salud Pública. O sea, sigue en uso. Claro, y eso también es valioso, que el patrimonio se mantenga vivo, adaptado a nuevas funciones. Declararlo monumento asegura su protección a futuro. También ratifican la protección del edificio Artigas, en la Ciudad Vieja, Ajá. diseñado por un arquitecto estadounidense, Aaron Alexander, con un estilo art deco muy inspirado en los rascacielos de Nueva York, dice. Sí, una pieza singular en esa zona. Representa esa conexión arquitectónica internacional y un momento específico del desarrollo urbano de Montevideo, muy ligado a lo financiero también. Mencionan al ingeniero García Capurro como la contrapartida local en el proyecto. Claro, su valor histórico y estilístico es innegable. Bien protegido está. Y nos vamos a Punta del Este. Acá declaran monumento a todo un conjunto. Muy interesante. El edificio de la Liga de Fomento y Turismo, de 1945, estilo chalet de balneario. Un clásico. Un mural interior de Edgardo Ribeiro, que era del taller Torres García. Importantísimo eso. Y todo el conjunto escultórico del Paseo de las Américas en la Playa Brava, además de otras esculturas cercanas. Eso es muy significativo, porque no están protegiendo solo edificios u obras aisladas. Protegen un concepto, un circuito cultural que está integrado al espacio público. El Paseo de las Américas, que nació de aquel Encuentro Internacional de Escultura del 82, es parte de la identidad de Punta del Este, ¿no? Totalmente. Y mencionan obras clave, claro. La mano o los dedos de Mario Irrazábal es casi el símbolo de Punta del Este. Sin duda. Y también Luz y Energía de Punta del Este, de Achugarri, el tótem de Julio Tixe, obras de Cosice, Mato, Negret, Bedel, Iomi, Caldas, Gugiari. Es un verdadero museo al aire libre. Exacto. La resolución hasta dice que se prohíbe moverlas sin permiso de la Comisión del Patrimonio. Claro, la idea es preservar ese legado artístico como un conjunto. Las obras individuales sí, pero también el concepto del paseo y los espacios públicos que lo contienen. Incluso mencionan un radio de protección específico para los dedos. Se busca asegurar que ese patrimonio cultural que define tanto al lugar perdure. Bien, cambiamos de tercio ahora. Miremos el pulso económico que se refleja en el diario. Hay una cantidad enorme de avisos de sociedades comerciales. Sí. Es el registro formal de la vida de las empresas. Constitución, modificaciones, fusiones. Todo tiene que pasar por acá para tener efectos legales frente a terceros y para que haya transparencia. Vemos, por ejemplo, la constitución de una SA nueva, Almirante Graf Spee SA, con un objeto social amplísimo. Agro, industria, finanzas, inmuebles, de todo. Es común esa amplitud en el objeto social, ¿viste? Les da flexibilidad para el futuro. Lo que sí puede ser más indicativo de tendencias son los movimientos de capital. Justo. Hay aumentos de capital, algunos muy grandes, como el de Petrosynergy SA, a 150,000 millones de pesos. Eso es una cifra enorme. Sugiere una inversión o una expansión estratégica muy fuerte en el sector que sea que opere esa empresa. Algo grande está pasando ahí. Y en el otro lado también hay reducciones de capital. Home Center Sodimac, por ejemplo, o Sinter SA. Sí, y en esos casos, fíjate que la ley exige llamar a los acreedores. Claro, para que se opongan si lo creen necesario. Exacto. Es una protección clave. La reducción de capital puede darse por distintas razones, ¿no? Distribución de beneficios, reestructuración, pero siempre hay que dar esa garantía a los acreedores. Es seguridad jurídica básica en los negocios. También vemos la reorganización habitual de las empresas, cambios de nombre,
Una tal Feldey S.A. ahora es Bracerum Steel S.A. Cesiones de cuotas en sociedades de responsabilidad limitada. O sea, cambios de dueño en firmas más chicas. Sí, transferencias de propiedad. Y hasta un compromiso de fusión. Una sociedad de bolsa, Corporación de Inversiones Uruguay, que absorbe a Balance Uruguay S.A. Y de paso, cambia su propio nombre a Balance Uruguay Corredor de Bolsa S.A. Son todas operaciones que muestran un mercado activo, ¿no? Dinamismo. Las fusiones en particular a veces indican concentración o búsqueda de sinergias en ciertos sectores. Y el registro oficial es lo que da transparencia a todo esto. Y por supuesto, las convocatorias a asambleas de socios o accionistas, desde clubes sociales como el Carrasco Polo Club, Ajá. hasta empresas periodísticas como el Telégrafo de Paysandú, la Cooperativa Policial, que convoca a elecciones, Agroyun, que tiene que tratar incluso el estado de un juicio importante. Claro. Las asambleas son el órgano máximo de decisión en muchas de estas entidades, y la convocatoria formal por el Diario Oficial asegura que todos los interesados, socios, accionistas, estén notificados para poder ir a discutir temas clave: balances, distribución de utilidades, elección de autoridades, temas legales. Y no podemos olvidarnos de los remates, en la parte económica, digamos. Hay judiciales, por deudas, como una ejecución hipotecaria de un inmueble en Las Piedras. Sí, el mecanismo legal para cobrar deudas garantizadas con hipoteca. También remates por infracciones aduaneras. Veo artículos de pesca en Maldonado, un auto Renault 11 viejo en Salto. Bienes incautados que se liquidan. Y también remates del propio Estado. La Intendencia de Florida, por ejemplo, vendiendo repuestos y vehículos en desuso. Claro, bienes que se dan de baja del patrimonio público. Los avisos detallan qué se vende, las condiciones, quién es el rematador. Es la forma legal de liquidar esos bienes, asegurando publicidad. Bueno, entremos ahora en el terreno de la justicia y la vida ciudadana. La sección judicial es larguísima. Sí, siempre ocupa muchas páginas. Muchísimos edictos de sucesiones, llamando a herederos para que se presenten en los juicios. Es el procedimiento estándar para que quienes tengan derecho a una herencia puedan reclamarla formalmente. Pero más allá de las sucesiones, que son muy numerosas, vemos muchos otros aspectos de la vida civil y familiar, ¿no? De hijos, disolución de uniones concubinarias, hasta impugnación de reconocimientos de paternidad. Refleja toda la conflictividad familiar que se tramita en los juzgados. Y algo que me sigue llamando la atención: ¿cuántos de estos avisos de familia indican sin costo? O sea, patrocinados por Defensoría de Oficio o consultorios jurídicos gratuitos de la universidad. Eso es un dato social muy relevante que surge del Diario Oficial, ¿viste? Sugiere que hay una demanda muy importante de asistencia legal gratuita en estas áreas tan sensibles. Nos habla del acceso a la justicia para sectores que quizás no pueden pagar un abogado particular. Claro. Otro tipo de aviso que se repite muchísimo es la prescripción adquisitiva. Gente que está reclamando la propiedad de inmuebles porque los ha poseído por mucho tiempo. La usucapión sí, los edictos son súper detallados. Describen los terrenos, el número de padrón, la ubicación, los vecinos linderos, y citan a los dueños anteriores o a sus herederos, y a los vecinos. Es un mecanismo legal clave para regularizar la tenencia de la tierra, especialmente útil en situaciones informales que se prolongaron por décadas. La publicación tan detallada busca justamente eso, darle la máxima difusión posible, para que cualquiera que tenga algún derecho sobre ese bien, el dueño que figura en los papeles, sus herederos, otros interesados, pueda presentarse en el juicio y defenderlo. Es un proceso largo pero fundamental para la seguridad jurídica de la propiedad inmueble. También hay una cantidad impresionante de solicitudes para rectificar partidas, de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Sí, es muy común. Errores en apellidos, como Goncalves, por Goncalves, fechas incorrectas, estado civil equivocado, como ponerle viudo a alguien que era soltero, nombres de los padres mal anotados. La exactitud de los registros civiles es fundamental, ¿viste? Para un montón de trámites legales, personales, para todo. Estos procesos judiciales buscan corregir esos errores para que los documentos reflejen la realidad. Y la publicación del edicto es parte del proceso, para permitir que si alguien cree que esa corrección lo perjudica o no es correcta, pueda oponerse. Y ya casi al final de lo judicial, vemos la declaración de concurso necesario, lo que antes llamábamos quiebra de una persona física.
Daniela Cabral Vilgere. Ajá. Se designa un síndico, se convoca junta de acreedores, el lado más formal de las dificultades económicas personales. Es el procedimiento legal para gestionar la insolvencia de una manera ordenada, ¿no? Buscando proteger a los acreedores dentro de lo posible y dar una solución bajo supervisión del juez. Bueno, y para ir cerrando, integremos aquí algunos avisos que tocan la vida cotidiana de forma muy directa. Ya nombramos las multas de tránsito de las intendencias, que listan matrículas específicas. ¿Sí? ¿Qué más encontraste? Los edictos matrimoniales. Ah, claro. Un clásico del diario oficial. Cumplen con esa formalidad legal de anunciar públicamente que dos personas se quieren casar. Dan un plazo muy cortito para que alguien denuncie si existe algún impedimento legal, como por ejemplo que uno de los dos ya esté casado. Es curioso ver la diversidad que reflejan, ¿no? Parejas de todas las edades, de distintas ocupaciones, y una mezcla de nacionalidades bastante notable, sobre todo en los edictos de Montevideo. Uruguayos, claro, pero también venezolanos, brasileños, paraguayos, peruanos, marroquíes, rusos, ucranianos, chilenos, cubanos, estadounidenses, un verdadero mosaico. Sí, es interesante ver eso. Incluso hay un aviso que dice in extremis. Eso suele ser por motivos de salud urgentes, ¿verdad? Para poder casarse rápido. Sí, generalmente es por eso. Aunque pueda parecer un trámite un poco arcaico para algunos, sigue siendo un requisito legal que está vigente y se publica formalmente aquí. Un vestigio, quizás, de esa necesidad histórica de dar publicidad a los actos civiles importantes. Bueno, entonces, si cerramos esta ventana que abrimos hoy al diario oficial del 15 de octubre de 2025, ¿con qué nos quedamos? Yo veo una maquinaria estatal que funciona, con sus reglas, sus tiempos, sus trámites, sus reconocimientos, como el de los forenses, y sus sanciones, como las multas. Veo también un esfuerzo, quizás a veces un poco burocrático, como la ratificación, pero un esfuerzo al fin por preservar la memoria cultural, los monumentos. Yo añadiría el pulso constante de la actividad económica. Empresas que nacen, que se transforman, que invierten fortunas como esa de PetroSynergy, o que se fusionan. Y también el reflejo de la vida de la gente común en sus momentos clave, ¿no? Las herencias, los conflictos familiares que llegan a la justicia, la decisión de casarse, las dificultades económicas que llevan a un concurso, la lucha por regularizar la propiedad de una casa después de años, o simplemente por corregir un apellido mal escrito en una partida. Queda claro que este documento, que quizás muchos pasan por alto, es en realidad un registro fundamental de la vida formal del país. Cada aviso, cada decreto, tiene una historia detrás. Y tiene consecuencias concretas. Absolutamente. Es la formalización de decisiones que impactan en individuos, en empresas, en el colectivo. Es el Estado dejando constancia de sus actos y de los actos privados que regula. Y nos deja una pregunta picando, ¿no? Si un solo día nos muestra toda esta complejidad, desde Vilamajó hasta una multa de tránsito, pasando por una fusión millonaria y un edicto matrimonial, ¿qué patrones, qué tendencias más profundas sobre la sociedad uruguaya, sobre su economía, sus valores, quizás sus problemas, podríamos descubrir si analizáramos estas publicaciones de forma sistemática a lo largo del tiempo? Buena pregunta. ¿Qué narrativa más amplia se está escribiendo día a día, casi sin darnos cuenta, en estas páginas oficiales? Algo para pensar, ¿no? Definitivamente. Bueno, con esa reflexión concluimos nuestro análisis detallado de hoy. Hasta la próxima.